días a todos, profesor y compañeros presentes. En la mañana de hoy nos reúne un análisis exhaustivo y sistemático de la teoría del delito y la teoría de la pena, enfocado primordialmente en las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, los estados psicológicos que gobiernan el sujeto activo, el desarrollo del hecho punible en el tiempo y la pluralidad de infracciones, todo esto bajo el estricto marco doctrinal del Código Penal venezolano vigente. El derecho penal no es un sistema rígido ni automatizado, es una ciencia valorativa que busca adaptar la sanción penal a la medida exacta de la culpabilidad del individuo y de su gravedad de su acción. Para iniciar este recorrido es imperativo abordar el gran bloque temático, que reduce una módula a la intensidad de la sanción penal, las eximentes incompletas, las excusas legales, las atenuantes genéricas y específicas. Las eximentes incompletas encuentran su razón de ser cuando un sujeto actúa amparado bajo una causa de justificación o de inculpabilidad, tales como la legítima defensa del Estado de necesidad o el cumplimiento de un saber, pero no logra satisfacer la totalidad de los requisitos concurrentes que exige la ley para que la eximenta sea total. Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, si el sujeto que se defiende ejerció una fuerza desproporcionada o si existió una provocación suficiente de su parte, la eximente pierde su carácter absoluto y se transforma en un atenuante de altísimo impacto. El reproche penal disminuye porque el sujeto actuó bajo una situación de conflicto, aunque su respuesta no haya sido impecable ante la norma. El juez, en consecuencia, disminuye la pena de una manera ostensible, aplicando las reglas de rebaja correspondientes. Por su parte, las excusas legales representan un instrumento de política criminal, donde el legislador, por razones de utilidad pública, de paz familiar o de lazos de sangre, decide voluntariamente eximir de penas o disminuir de forma drástica. Distinguimos aquí las excusas absolutorias que eliminan la punibilidad por completo de las excusas atenuantes. Un ejemplo emblemático de excusa legal en nuestro ordenamiento se encuentra en los delitos contra la propiedad, cometidos entre cónyuges ascendientes o descendientes. El legislador prefiere resguardar la cohesión del núcleo familiar en el ámbito civil o mediante la querella privada, antes de aplicar la maquinaria carcelaria del Estado. Finalmente, las atenuantes propiamente dichas, consagradas de forma genérica en el artículo 74 de nuestro Código Penal, son aquellas circunstancias que sin borrar el delito revelan una menor gravedad de conducta o una menor culpabilidad en el autor. Entre ellas destaca la preterintencionalidad, es decir, cuando el sujeto comete un hecho con la intención de causar un daño, pero el resultado final es de una gravedad mucho mayor a la que él se había propuesto. También se incluye la minoría de edad penal, aplicable a los mayores de 18 pero menores de 21, la buena conducta anterior del imputado y cualquier otra circunstancia de igualdad de entidad, que a criterio del juzgador disminuye la reprochabilidad del acto. Entrando en el análisis de la capacidad de la culpabilidad, nos topamos con un elemento sumamente debatido y riguroso en nuestra legislación, la perturbación mental derivada de la embriaguez, la cual se encuentra taxativamente regulada en el artículo 64 del Código Penal venezolano. La embriaguez no es un cheque en blanco para eludir la justicia. Por el contrario, el legislador venezolano diseñó un sistema escalonado para evaluar la responsabilidad del sujeto, según el origen y la finalidad de su estado de intoxicación etílica o por sustancias estupefacientes. En primer lugar, la ley contempla la embriaguez fortuita y plena. Esto ocurre cuando el sujeto ingiere la sustancia por un caso fortuito o por fuerza mayor, ignorando sus efectos, y dicha ingesta produce una perturbación mental total que le impide por completo comprender la ilicitud de su conducta o actuar conforme a esa comprensión. En este caso en específico, el sujeto queda totalmente exento de pena, considerándose una causa de inimputabilidad temporal. En el extremo opuesto se encuentra la embriaguez preordenada. Esta se configura cuando el individuo consume alcohol de manera voluntaria y deliberada con el propósito firme de infundirse valor, vencer su propio freno inhibitorio y cometer un delito previamente planificado. Bueno, aquí la ley es implacable. No solo se aplica la pena íntegra, sino que ésta se aumenta sustancialmente debido a la malicia y la preordenación del acto. Si la embriaguez es habitual, el legislador la considera un reflejo de peligrosidad
y también aumenta la sanción. Por último, si la embriaguez es voluntaria pero no preordenada o si es semiplena, es decir, que nubla la razón pero sin extinguirla del todo, funciona como una fórmula de mitigación que reduce la pena a una proporción determinada por la ley. Este análisis nos conduce directamente a la fundamentación psicológica del delito y los estados emocionales. El derecho penal moderno reconoce que el ser humano no es un ente puramente racional que opera en el vacío. Nuestras acciones están profundamente influenciadas por impulsos psicológicos y emocionales. Nuestro Código Penal, en su artículo 67, da cabida a los estados de arrebato e intenso dolor. El arrebato implica la pérdida momentánea del autocontrol, provocada por una causa externa, un impulso violento que ciega la razón, mientras que el intenso dolor es un sufrimiento psíquico profundo y prolongado, provocado por un estímulo injusto. Para que estos estados operen como atenuantes, es requisito indispensable que devengan de una ofensa grave e injusta, preferida por la víctima del delito. La ley no justifica el crimen, pero reduce la pena porque reconoce que la capacidad del sujeto para autodeterminarse de acuerdo a la norma se encontraba severamente mermada por el impacto emocional. Bueno, esto se conecta estrechamente con las causas especiales de provocación, escenarios donde la conducta de la propia víctima actúa como el detonante directo e inmediato de la reacción delictiva, rompiendo el equilibrio conductual del agresor debido a una agresión o insulto previo e intolerable. Ahora bien, debemos girar la mirada hacia el polo opuesto del aspecto punitivo. Las causas de agravación de la responsabilidad penal. Esta circunstancia aumenta la escala de la pena aplicable porque demuestran una mayor energía criminal, una especial perversidad en la ejecución del hecho o una persistencia inaceptable en la senda delictiva. Dentro de este ámbito es crucial diferenciar dos instituciones que suelen confundirse en la práctica doctrinal: la reincidencia y la reiteración. La reincidencia, regulada en los artículos 100 y 101 de nuestra norma penal, se materializa cuando un sujeto, tras haber sido condenado mediante una sentencia definitivamente firme por un tribunal de la República, comete un nuevo delito de la misma naturaleza o que lesiona el mismo bien jurídico, antes que transcurra el tiempo establecido por la ley, para la extinción de los efectos de dicha condena. La reincidencia es un agravante severo porque demuestra que la advertencia previa del Estado a través de una sentencia judicial fue ignorada por el infractor, manifestando un desprecio contumaz por el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la reiteración, también conocida como la multiplicidad de delitos sin condena previa, ocurre cuando el sujeto activo comete de forma sucesiva y cronológica una serie de hechos punibles, pero sin que entre en la comisión uno con el otro, haya mediado una sentencia condenatoria definitivamente firme. Bueno, el sujeto demuestra un patrón constante de conducta delictiva, pero procesalmente no ha sido sentenciado por los hechos anteriores. Ambas figuras justifican plenamente un incremento en el rigor de la pena, debido a la mayor alarma social y la clara peligrosidad de la gente, para dar una estructura general a esta circunstancia. Bueno, el artículo 77 del Código Penal venezolano consagra las llamadas agravantes genéricas. Este artículo representa la columna vertebral de la agravación en nuestro sistema penal. Contiene un listado numerado de más de 20 situaciones que el juzgador debe computar obligatoriamente al momento de fijar la pena en sus términos medios o máximos. Es fundamental detenernos en las de mayor relevancia teórica y práctica. La primera de ellas es la alevosía, definida como el actuar a traición y sobre seguro. El delincuente alevoso busca deliberadamente la forma, el momento o el mecanismo idóneo para ejecutar el delito, eliminando por completo cualquier posibilidad de defensa por parte de la víctima y descartando todo riesgo para su propia integridad física. Un ataque por la espalda o contra una persona indefensa o dormida son ejemplos palpables de aleviosa. Otra agravante de enorme peso es el ensañamiento, que consiste en aumentar deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando males innecesarios para la ejecución del delito. No se trata simplemente de causar la muerte o el daño, sino de
de recrearse en el dolor de la víctima, antes de lograr el resultado final. Asimismo, encontramos el abuso de confianza, donde el autor se aprovecha deliberadamente de la fe, la lealtad o la relación estrecha de subordinación o amistad que la víctima le profesa para facilitarse la comisión del hecho. Por último, el artículo 77 castiga con mayor severidad cuando el delito se comete empleando la nocturnidad, el despoblado o el auxilio de gente armada. Circunstancias escogidas a propósito por el infractor para garantizar su impunidad y obstaculizar cualquier tipo de auxilio o socorro. Para el sujeto pasivo, habiendo comprendido cómo se modifica la pena, pasemos al tercer gran bloque de nuestra exposición: el estudio de cómo nace, se desarrolla y se extingue el hecho punible en la dimensión temporal y material. Esto es la que la dogmática penal denomina el iter criminis, o el camino del delito. Este sendero se divide de forma estricta entre tres etapas fundamentales: los actos deliberados, los actos preparatorios y los actos de ejecución. Los actos deliberados constituyen la fase interna del delito. Es el proceso mental donde el sujeto concibe la idea de delinquir, evalúa los pros y los contras y finalmente toma la decisión interna de ejecutar el hecho. Sobre esta fase rige un axioma jurídico absoluto e inquebrantable: el pensamiento no delinque mientras la idea criminal permanezca sepultada en el fuero interno del individuo. El derecho penal no puede intervenir, pues no existe ninguna lesión ni puesta en peligro. Peligros de bienes jurídicos. Los actos preparatorios representan el primer paso hacia la fase externa. Aquí el sujeto comienza a buscar los medios, los materiales, las herramientas, el armamento o la logística necesaria para llevar a cabo su plan. Pueden constituir en comprar un veneno, vigilar los horarios de una vivienda o adquirir un mapa. Por regla general, los actos preparatorios tampoco son punibles en nuestro sistema legal, debido a su carácter equívoco. Comprar un cuchillo puede ser para cocinar o para cometer un homicidio. Sin embargo, el legislador penaliza de forma excepcional ciertos actos preparatorios, cuando estos constituyen por sí mismos un delito autónomo e independiente, como ocurre con el porte ilícito de armas o la asociación para delinquir. La frontera crítica se cruza cuando entramos en los actos de ejecución. En este punto, el sujeto exterioriza de forma inequívoca su voluntad criminal y comienza a agredir de manera directa el bien jurídico protegido por la forma empleando los medios que preparó. Es a partir de este instante donde el derecho penal activa toda su fuerza punitiva, incluso si el delito no llega a completarse con éxito. Es precisamente en esta fase de ejecución donde cobran vida las figuras de la tentativa, la frustración y el delito imposible. Todas ellas reguladas con precisión en el artículo 80 de nuestro Código Penal. La tentativa o el delito intentando se configura cuando el agente da comienzo a la ejecución del delito mediante actos directos y apropiados, pero el resultado final no se consume debido única y exclusivamente a causas extrañas, accidentales e independientemente de la voluntad del autor. El sujeto quería y buscaba el resultado, comenzó a ejecutarlo, pero un tercero, puede ser la llegada de la policía o un evento imprevisto, interrumpió su acción de manera abrupta. La frustración o delito frustrado da un paso más allá en la escala de ejecución. En este supuesto, el autor realiza de manera exhaustiva, completa y minuciosa absolutamente todos los actos que eran necesarios para que el delito se consumara. No dejó nada pendiente por hacer. Sin embargo, a pesar de haber agotado toda su actividad delictiva, el resultado no se produce por una causa totalmente ajena a su control. El ejemplo clásico es el agresor que dispara con precisión quirúrgica al corazón de su víctima, con la firme intención de matarlo. El proyectil le impacta. El agresor huye creyendo haber cumplido su cometido, pero la rápida intervención de los médicos en el quirófano logra salvarle la vida a la víctima. El delito se frustró. La pena para la frustración es lógicamente más elevada que la de la tentativa, pues el peligro al que expuso al bien jurídico fue inmensamente mayor. Por último, dentro de este análisis de la ejecución incompleta, debemos mencionar que el delito imposible, también denominado en la doctrina como tentativa inidónea,
Este fenómeno ocurre cuando el sujeto actúa con una clara y evidente intención de cometer un delito, pero la consumación del mismo es físicamente imposible de alcanzar, ya sea porque los medios empleados son absolutamente inidóneos o porque el objeto material sobre el que recae la acción no existe o carece de las condiciones necesarias. Un ejemplo de inidoneidad de medios sería intentar asesinar a alguien suministrándole cucharadas de azúcar, creyendo erróneamente que se trata de arsénico. Y un ejemplo de inidoneidad, un objeto, sería disparar repetidamente contra un cuerpo que ya ha fallecido, previamente causado un infarto. Nuestro Código Penal aborda esta figura evaluando la peligrosidad del sujeto, ya que aunque el resultado no podía producirse, la voluntad de violar la ley quedó plenamente demostrada. Para cerrar este exhaustivo recorrido por la teoría del delito, debemos analizar qué sucede cuando la realidad fáctica supera la simplicidad de un solo delito cometido por una sola persona. Entramos en el terreno de la pluralidad de los delitos, regulado mediante la figura del concurso ideal y el concurso real de delito. El concurso ideal previsto en el artículo 98 de nuestro código se presenta cuando una sola acción material, un único hecho humano, viola simultáneamente varias disposiciones legales o comete varios delitos de forma concurrente. Existe una unidad de acción, pero una pluralidad de delitos. El ejemplo paradigmático es del sujeto que para destruir un vehículo oficial coloca un artefacto explosivo. La detonación destruye el coche, pero al mismo tiempo causa una lesión grave a los transeúntes que caminan por el lugar. Por un solo acto físico, el sujeto cometió el delito de daños a la propiedad y el delito de lesiones. Para resolver la penalidad, en el concurso ideal, el derecho venezolano adopta el principio de absorción, aplicando la pena correspondiente al delito más grave, la cual puede ser aumentada ligeramente por el juez. Por el contrario, el concurso real del delito, normado en el artículo 86 del Código Penal, ofrece la panorama completamente distinto. Aquí nos encontramos ante la pluralidad de acciones y una pluralidad de delitos. Un mismo sujeto, mediante actos totalmente independientes en el tiempo y en el espacio, comete diversas infracciones autónomas que no han sido juzgadas individualmente. Pensemos que un delincuente que el día lunes roba un vehículo a mano armada, el día miércoles comete un secuestro extorsivo y el día viernes perpetra un fraude bancario. Son tres acciones distintas que lesionan bienes jurídicos diferentes de forma independiente. Para castigar al concurso real, nuestra legislación rechaza la acumulación matemática ilimitada de penas que vemos en otros sistemas jurídicos y adopta el principio de aspersión con límites máximos sumando las penas de los distintos delitos, pero estableciendo un tope máximo de prisión que no puede ser superado, garantizando la proporcionalidad y el sentido humanitario de la pena. Bueno, como conclusión de toda esta disertación, podemos afirmar con total certeza que el estudio pormenorizado de las circunstancias modificativas de la responsabilidad, el análisis psicológico de la conducta, el examen del desarrollo del hecho punible a través del iter criminis y la regla de los concursos nos revelan que el ordenamiento penal venezolano no es un catálogo de castigo ciego. Por el contrario, proporciona a los jueces del país un arsenal de herramientas técnicas y científicas y doctrinarias de altísima precisión. Estas herramientas permiten desmenuzar el comportamiento del ser humano en sus facetas más complejas, distinguiendo entre la malicia extrema de un agravante aleviosa y la fragilidad mental de una atenuante por el inmenso dolor, con el único y noble fin de aplicar una justicia que sea verdaderamente humana, estrictamente proporcional y jurídicamente intachable. Muchísimas gracias por tu atención.